estado hablando de los milagros primeramente estuvimos hablando de los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Parte de la serie que tuvimos anteriormente, pero ahora estamos en el Antiguo Testamento y podemos ver cómo Dios trabaja no solamente ahora, sino como trabajaba desde el principio, desde que hizo la creación, el milagro de la creación, eso es un milagro. Los milagros que hubieron por medio de los profetas y los padres de la fe, ¿verdad? Por medio de Abraham, de Moisés. Hoy quiero compartir uno de esos milagros, un milagro muy poderoso y humanamente imposible. Cuando hablamos de milagros, hablamos de cosas que Dios hace que es imposible para el hombre, pero no imposible para el Creador. El que creó la tierra, el que creó el universo, el que creó a la humanidad. Vamos a estar en el texto bíblico en Éxodo 14, del 21 al 31. ¿Es mi micrófono o es otro micrófono? Es este micrófono, tenemos fallo. Ok, ¿me oyen? Uy, qué fuerte. Como un hombrecito, ¿verdad? Fuerte. Entonces, vamos a compartir otra vez, como le estaba diciendo, en la escritura bíblica de Éxodo 14, del 21 al 22, a donde vemos al pueblo de Israel. Imagínense, puede ser en un tiempo oscuro, porque decía que Dios se presentaba como una columna de fuego y humo. Y llegan a un punto los israelitas cuando ya habían salido de Egipto, que habían sido liberados de la esclavitud después de cientos de años por Moisés. Pero llegan a un punto en el desierto donde se encuentran con el mar, the Red Sea, el mar rojo. Y lo que venía atrás era un ejército de egipcios que venían a matar y esclavizarlos de nuevo. Faraón había mandado a todo su ejército después de haberlos soltado a los judíos. Se ven con un mar adelante y muerte detrás. Y no tenían un bote, no tenían armas, no tenían con qué escapar. Humanamente imposible escapar de lo que venía. Todo parecía imposible. Se encontraban sin esperanza de escape. Humanamente imposible. Vamos a leer el texto. Éxodo 14, 21, 22. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar se retirara con un viento fuerte del este durante toda la noche, dejando el lecho del mar seco. Las aguas se dividieron y los israelitas cruzaron el mar en seco, con un muro de agua a su derecha y a su izquierda. ¿Se imaginan? No estamos hablando de un río, no estamos hablando de un arroyo, no estamos hablando de un charco de agua, estamos hablando del mar. El mar se abrió, una pared hacia un lado, otra hacia el otro, y seco para que pudieran cruzar todo ese tramo. Dios de lo imposible hace lo posible. Dice el famoso teólogo que sí, todavía vive, es uno de mis favoritos, Charles Swindoll. Dios a menudo obra en las situaciones más desesperadas para revelar su gloria. Esta historia nos habla directamente a nosotros hoy también. Dios abre camino donde no lo hay. Me gusta esa canción que dice Waymaker, ¿no? El hombre, el Dios que abre camino, que hace el camino. En Isaías 43:2 dice, cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Es una promesa de Dios.
Cuando cruces ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama te consumirá. Esas son las promesas de Dios que vemos en la Biblia. A veces no la leemos o la leemos y no ponemos atención a lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? A veces no lo aplicamos a nuestra vida. Yo soy culpable de eso. A veces estoy en medio de una tormenta y me angustio, me pongo triste y tengo que leer la palabra, tengo que meditar en ella y ver cómo Dios en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, como hoy, está trabajando. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que estamos atrapados entre un problema y que no hay ninguna salida? ¿No te has enfrentado con algún problema en tu vida de esa manera? Sea físico, emocional, financiero, no sé, espiritual aún. Perdemos a un familiar, perdemos una casa, un auto, un esposo, una esposa, un hijo. Nos vemos en problemas en el trabajo y a veces decimos, imposible, Señor. Estoy angustiado, no puedo más. Pero entonces aparece el Señor. Dice la palabra, entonces Moisés levantó su mano sobre el mar y el Señor abrió un camino por el mar con un fuerte viento del este. Fíjense que no fue Moisés el que abrió el camino, pero Dios utilizó a Moisés, la fe de Moisés, para abrir el camino. A veces queremos nosotros humanamente hacer el esfuerzo. Está bien que hagas el esfuerzo, pero no te vayas solo. Pídele primero al Señor que te muestre el camino. Éxodo 14, 10 al 12 nos dice cómo los israelitas reaccionaron al peligro. Con miedo, con quejas, con dudas. Si leen el texto, muchos decían, no había dejado a Egipto para morir aquí. En otras palabras, se olvidaron las promesas de Dios. Él los saca de la esclavitud y llegaron al mar. ¿Ya hay un problema? ¿A dónde está tu fe cuando estás en medio del problema? ¿Sigues alabando al Señor? ¿Sigues recordando las promesas que Él te hizo? John Wiersbe, otro teólogo favorito mío, dice, la fe se prueba en la presión, no en la comodidad. En otras palabras, cuando tú estás bajo presión es cuando de verdad se ve qué fe tú tienes. Cuando llegas al problema y tienes un hijo que tiene cáncer, o una esposa, ahí es donde la fe real se pone en acción. Moisés llegó allí al mar y dice, ¿y Señor, y ahora qué? Él estaba esperando la respuesta del Señor. A él no le faltaba fe. Pero el pueblo completo de Israel estaba quejándose. Y ahí vienen, miren, se ve el polvo de los caballos, de los carretones que vienen a matarnos. ¿Y ahora qué hacemos? No es un río, no es un arroyo, es el Mar Rojo. ¡Wow! Salmo 56, 3 dice, cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti. Está hablando del Señor, del Dios que lo puede todo. Charles Spurgeon decía, cuando el enemigo está detrás y el peligro delante, no desesperes. Confía en el Señor que hace caminos donde no los hay. Es muy fácil decirlo, difícil hacerlo, ¿verdad? Podemos ver diferentes ilustraciones de diferentes personas en la Biblia que se enfrentaron a un problema. Abraham quería el hijo aquel prometido por Dios y ya se veía anciano. Y su esposa Sara también anciana. Y se pusieron a hacer trastadas, ¿verdad? Bueno, voy a tener un hijo porque sí, a mi manera. Si no puedo con mi esposa, con otra. Él le echa la culpa a ella y ella a él. Y después el Señor cumple su promesa, porque Dios es fiel. Hoy nuestros miedos y problemas pueden ser gigantes. Hay que reconocer el miedo, pero no nos podemos quedar paralizados. Reconocemos el miedo. Señor,
ayúdame con mi poca fe. Ayúdame a entender que yo no puedo, pero tú sí. Todo es posible con el Señor. Y vemos que Dios actúa cuando el hombre no puede. Es lo que vemos aquí en la lectura. Ellos no tenían barcos, no tenían armas, no tenían ni una estrategia, porque nunca se imaginaron que los egipcios iban a ir tras ellos. Porque cuando se fueron de allá, los egipcios le dieron animales, prendas, ropa. Es más, le dieron todo lo que querían y más para que se fueran. Porque ¿se acuerdan? Las plagas que le habían llegado a los egipcios. Pero después empezaron y le dimos todo eso. ¿Y ahora quién va a trabajar aquí? Somos unos bobos. Vamos a buscarlos. Vamos a matarlos. Los que no quieran regresar, los matamos. Pero tenían algo más grande. Los israelitas tenían a Dios. El Dios que los liberó de la captividad, usando a Moisés, un servidor obediente. La salvación siempre comienza con la intervención de Dios. Nosotros los seres humanos no nos podemos salvar nosotros mismos. Yo no tengo poder para salvarme. Yo necesito un Salvador, ¿verdad? La Biblia nos enseña que somos salvos por gracia, la gracia de Dios. Si un hombre se está ahogando, él necesita un libro de cómo salvarse. Él necesita una conferencia de cómo se debe salvar. ¿Qué necesita ese hombre? A alguien que lo salve, un salvador. Un salvador. Necesita a alguien que le extienda la mano. Pero solamente le puede extender la mano a aquel que puede salvar. Y se llama Cristo. El Dios encarnado. El mundo está lleno de pecado y se está ahogando. ¿Qué esperanza hay? Solamente en Cristo. Por eso que Dios envía a Jesucristo como Salvador. Cada uno tiene que tomar decisión. ¿Sabe que Dios no tiene nietos? Solamente hijos. Es una decisión única para cada uno de nosotros. Ahora vemos la acción divina que Dios parte el mar. Éxodo 14, 21 al 22 muestra el milagro que el mar se divide y deja un camino seco. Él es el que abre el camino. No es Moisés. Moisés es instrumento en las manos de Dios. Ya podemos entender que nosotros no podemos salvar a nadie. Podemos compartir el evangelio, podemos compartir lo que hemos recibido. Pero si aún no lo has recibido, no lo puedes compartir. Yo no puedo dar dinero al pobre si no lo tengo en el bolsillo, ¿verdad? No puedo darle alimento a alguien si no tengo comida que comer yo. Aquí en Éxodo 14, 21 al 22 muestra el milagro del mar que se divide y abre el camino. Uno de los más famosos que me gusta a mí es mi pastor anterior, Rick Blackwood. Mire lo que Rick Blackwood dice. Dios no elimina la dificultad inmediatamente. Él la transforma en oportunidad para revelar su poder. Aquellos que conocimos a Rick sabíamos que él tenía cáncer, tenía problemas cardíacos y nunca se dio por vencido. Hasta el último momento. Y yo creo que él está en la presencia del Señor, cara a cara con él. Pasó por muchos problemas, pero nunca se dio por vencido. En medio del problema, siguió compartiendo el evangelio hasta el día que fue a la presencia del Señor. Otro también fue Luis Palao, que hasta el último momento, teniendo cáncer etapa 4 en los pulmones, fue hasta España a compartir el evangelio. Cuando los médicos le decían, no debes ir. Le dijeron, tienes 6 meses de vida, y duró más de 2 años. Salmo 77, 19 dice, tú dividiste el mar con tu poder, rompiste las aguas de los monstruos marinos. Wow. Dios siempre provee una salida.
a veces es la salida que nosotros no hemos considerado. ¿Se dan de cuenta? A veces usted piensa que está en un problema y de verdad es la solución a su problema. Pierde el trabajo y dice, ¿y el trabajo que perdí? Pero el Señor tenía otra puerta para que tú pasaras. Tenía otra oportunidad que tú no esperabas. A veces es una lección, a veces nos engordamos en nuestra propia capacidad o ego. Y el Señor dice, no, me vas a obedecer, vas a tomar el paso correcto. No toda puerta abierta es una puerta que el Señor da. A veces el enemigo te abre una puerta y tú piensas que es lo mejor, porque todo lo que brilla no es oro, como dicen, ¿verdad? Y caminamos por ahí y no paramos un momento para decir, Señor, ¿realmente esto es lo que tú quieres que yo haga? Tomaré un tiempo de ayuno y oración para tomar la decisión antes de salir. Dios puede abrir un camino aun cuando no hay ninguno. ¿Cuál es nuestra tarea? Confiar. Y después, acción. Movernos de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Lea las Escrituras. Lea la palabra de Dios. Tome un tiempo de oración y meditación. Busque consejería cristiana. Cuando digo cristiana, no quiere decir que cualquiera que tenga una vestidura de pastor o de sacerdote pueda dar esa palabra. Busque a alguien de confianza. Busque a alguien como ese pastor que está ahí. Él es de confianza. Se lo digo, propio testimonio. Sé que puedo compartir cualquier cosa con él. Que él no lo va a compartir con nadie, excepto que tenga el permiso mío para compartirlo. No chismosería. Gente que van a decir, ay, vamos a orar por fulanito. Y vino y te dijo a ti cuál era su problema. Y ahora tú vas a compartir con el resto sin tener permiso. Busque a alguien que sea de confianza. Una persona íntegra. Pero la mejor es la palabra de Dios. Usted puede buscar en la palabra de Dios cualquier cosa. Todo lo que pueda hacer el ser humano lo ha hecho, está escrito en la Escritura. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso aun cuando todo te parece imposible? ¿Estás dispuesto a seguir lo que el Señor te ha puesto en tu corazón para hacer, aun te parezca imposible? Yo cuando trabajaba para el condado, trabajé 31 años para ello, cuando empecé de jovencito, ayer estábamos hablando yo y mi esposa de eso, decían, ¿y tú puedes manejar un camión? Sí. Estoy dispuesto a aprender. ¿Y tú puedes? Sí. ¿Y tú puedes? Sí. Yo no tenía ningún título universitario cuando aquello. Yo regresé a la universidad en mis 31 o 32 años de edad. Pero sí, me certifiqué, saqué licencia y progresé. No por mi propio esfuerzo. El Señor me fue abriendo las oportunidades, pero sí y amén. Sí y amén. Y no siempre fui yo fiel, pero Él sí siempre ha sido fiel. Dios provee un camino de salvación. Los israelitas caminaron por el centro del mar sobre tierra seca. Imposible. Todo es posible con Dios. Está escrito en la Escritura. Es más, han encontrado, ¿cómo se dice eso? Los carros de caballo en el fondo del Mar Rojo. ¿Sabe que cuando usted pone un pedazo de metal o madera abajo del fondo del mar, se va calcificando con los caracoles y todo eso? Y ahí abajo hay formaciones que parecen ruedas de vagones. La evidencia está saliendo ahora de lo que ya se sabía porque estaba escrito en la Escritura. Y la gente dice, no, esos son cuentos. No, la Biblia es historia, no cuento. Ahí están escritos todos los milagros que Dios ha hecho.
¿Se imaginan un puente colgante sobre un enorme abismo? Imagínense. Y solo existe un solo puente sobre ese abismo. Tú puedes discutir sobre el puente. No, porque ese puente, tú sabes que porque tú puedes ignorar el puente. Ese puente, eso es un cuento. Pero solamente vas a llegar al otro lado si cruzas el puente. Esta mesa es un cuento. Ahí hay una mesa. Aquí están las escrituras arriba de la mesa. Tengo que usar la mesa. Pues yo puedo coger y caminar con esto pero qué incomodidad, ¿verdad? Eventualmente voy a tener que ponerlo en la mesa. ¿Y quién es el puente? Mire lo que dijo Jesús. Yo soy el camino. Ese puente sobre el abismo se llama Jesucristo. Y en aquel momento, en ese mar, el que hizo presencia fue Dios mismo. Hizo una torre de fuego. Era de noche. ¿Se acuerdan? Tenían que seguir el fuego en la noche porque en el desierto hace frío. Pero en ese momento, Dios hizo así y se puso de espalda a parar a los egipcios. Mientras que abrió el mar para que los israelitas cruzaran. Y después dejó el mar caer de nuevo. La fe que camina, obediencia y participación. Moisés tenía que hacerle caso a lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Levanta y yo abriré. Si Moisés no levanta en fe, Dios no abre. ¿Qué te está diciendo Dios a ti que abras, que hagas para Él abrirle el camino? Y después los israelitas tuvieron que tener la fe de caminar entre dos paredes de agua por medio del mar. ¿Se imaginan? Kilómetros, miles, con sus animales, con todo lo que llevaban. No lo dejaron atrás. Eso tomó tiempo, pero tomó acción y obediencia. Hablamos de Palau hace un momento. Mire lo que Palau decía. Dios no hace milagros por quienes se quedan inmóviles. Él actúa para los que caminan en fe. Yo voy a esperar aquí. Me voy a morir de hambre. El Señor te dice, ve, toca en la puerta de fulano. O vete al mercado. No, porque me han pasado tantas cosas malas en mi vida. Nadie ha sufrido como yo. Todos sufrimos. Se llama el pecado. Cuando se introduce el pecado a la tierra, echó a perder todo. Pero Dios lo sabía y provee por medio de su Hijo, Jesús. Hebreos 11:29 dice, por la fe los israelitas cruzaron el mar rojo como sobre tierra seca. Por la fe, fe activa, fe que se movía, fe que actuaba. Es un verbo, ¿verdad? Es acción. Así en Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Si usted dice tener fe y usted no actúa, si usted no decide venir aquí a recibir la palabra, si usted no se levanta en la mañana a orar, a leer la palabra, a buscar consejo y a aplicar el consejo, porque muchos podemos recibir consejos pero no lo aplicamos. En un tiempo en mi vida yo estaba botando a chorros los pesos, así, a la calle. ¿Cómo que los botaba? Sí, porque yo pensaba que yo era el dueño de todo lo que tenía. Y un día me dicen, ¿y el diezmo? ¿La ofrenda? Uy, sí, muy importante. Empecé a diezmar, a ofrendar. Pero yo pensaba que el resto era mío.
Entonces me iba de vacaciones por ahí, tarjeta de crédito por aquí, tarjeta de crédito por allá, refinanciar la casa 2, 3 veces para sacarle dinero, para gastarlo, para disfrutarlo. Bueno, ya yo le di la parte que le toca al Señor, ya, yo estoy contento y feliz. Pero el Señor me mostró a mí, por medio del consejo cristiano, que no era así. Pero me tomó años. Yo no dejé le digo, yo creo que yo tengo 58, casi 40 años cuando empecé a realizar que lo que yo tengo no es mío, es de Él. Soy un administrador, un mayordomo de lo que tengo. Y tengo que cuidarlo. Pero no es mío. Es de Él. La fe no es solo creer, es dar pasos de obediencia. Cada paso revela el poder de Dios. Cuando tú empiezas a caminar en fe, no estamos hablando de la plata, del dinero, eso es una ilustración. Estamos hablando de tu tiempo, de tu talento, de las oportunidades. Cuando tú empiezas a caminar en fe, el Señor está presente. Dios destruye al enemigo. Dice, las aguas volvieron a su lugar, los egipcios quedaron cubiertos por el mar, ni uno solo sobrevivió. Cuando uno camina en fe, despreocúpese del enemigo, que Él lo va a resolver. Usted tome los pasos correctos y adecuados, pero no se preocupe que lo están persiguiendo. ¿Alguien está haciendo chisme? Sí. Debe decirle, mire, eso no es verdad, vamos a aclarar la cosa, pero no se preocupe, que la verdad va a salir. La verdad siempre se descubre. Siempre. Pensamos que no, pero más pronto, más tarde se descubre. Cuando el pueblo de Israel cruzó, el mar se cerró y el enemigo fue destruido. Egipto perdió completamente su poder sobre Israel. Esto es una imagen de lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, derrotó la muerte para aquellos que ponen su confianza en Él. Él derrotó el pecado, la muerte y sí, derrotó a Satanás. Cuando uno está en guerra y a uno lo toman prisionero y viene como en la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían a los israelitas puestos en campamentos, tenían a mucha gente agobiada y llegaron los americanos, las Fuerzas Armadas. Cuando fueron liberados, fueron completamente liberados. Ahí no llegaron al campamento ese nazi y dijeron, bueno, tú te quedas, tú te vas un tiempecito más, liberado. Es como el perdón del presidente, cuando uno lo llevan preso y el presidente firma una declaración que eres perdonado. Eres perdonado. No tienes más cargo. Eres libre. Las puertas se abren, las cadenas se rompen. Eso es lo que Cristo hizo con el pecado. Estábamos encerrados, encadenados, muriéndonos en nuestro pecado y ponemos nuestra fe en Cristo y Él te libera. Empieza a vivir tu vida como alguien liberado, no condenado a pena de muerte. Ya tú no tienes que sufrir ese daño de, ¿y si me muero? El miedo a la muerte. Conozco muchas personas que le tienen miedo a la muerte. ¿Y si me muero? ¿Y si me caigo cuando estoy en el avión yendo a España? Estoy en la presencia del Señor. No es que me quiera ir tan pronto. Bueno, para mí no es un problema. Yo creo que el problema es para mi familia, ¿no? Si de verdad me quieren, son los que van a sufrir, son ellos, ¿verdad? Cuando mi madre murió, yo soy el que sufre porque ella se fue. Pero yo sé que ella está en la presencia de Dios, entonces tengo que alegrarme que ella está en la presencia de Dios. Egoísta Miguel, que quiera a su madre aquí presente, ¿verdad?
La disfruté 79 años que tenía. Yo tenía, cuando ella falleció, 53. 53 años en mi vida disfruté de mi madre. ¿Cuántas personas pueden decir eso? No todo el mundo puede decir eso. La gloria de Dios, Dios se da a conocer. Éxodo 14, 30, 31 nos recuerda el propósito eterno. La salvación glorifica a Dios. Israel vio el poder del Señor y adoró. Salmo 66, 5. Vengan y vean lo que ha hecho Dios. Vengan. Su gran poder hace maravillas en la tierra. ¿Cuál es tu respuesta cuando el Señor te abre el camino? Mira qué bien hice yo, mira. Me salí del problema. Qué inteligente soy. Nada que ver. Romanos 15, 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz mientras confían en Él. Dios produce fe en su pueblo. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había destacado o desatado contra los egipcios, se llenaron de temor ante Él y pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Primera respuesta era miedo, pero después pusieron su fe. La activaron, obedecieron y fueron bendecidos. El problema es que después cuando el Señor le dice, vayan a la tierra prometida, ¿qué hicieron? No hay gigante allí, no se puede. Entonces daban 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Daban 1 paso para adelante y 2 para atrás. Tuvo que deshacerse de una generación completa antes de dejarlos ir a la tierra prometida. Porque no confiaron. En este momento en el Mar Rojo sí, pero después dejaron de confiar. Se olvidaron de lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Usted se ha olvidado de lo que el Señor ha hecho en su vida? Si el médico tiene una medicina para el paciente, ¿es suficiente saber que hay una medicina? Admirar la medicina, el antídoto, hablar de la medicina con sus amistades. El médico mío tiene la cura, mi médico. Vamos a estudiar sobre la medicina un poco más. O usted tiene que ingerir la medicina. No es suficientemente solamente creer. Por fe eres salvo. Pero si tú quieres la bendición de Dios, obedece al Señor. Obedece su palabra. Le voy a pedir a la banda que suba. El Mar Rojo nos enseña 3 verdades eternas. Oiga, Dios hace lo imposible. Dios es el que hace el camino, el milagro. Dios abre un camino de salvación. Después del Nuevo Testamento, solamente en Cristo. Y Dios derrota al enemigo. Si realmente usted tiene fe en el Señor, pone su confianza en Él, pone su confianza en Jesucristo, Él va a derrotar al enemigo. No sé usted, hoy a lo mejor usted se siente atrapado, agobiado, tu pasado te persigue por todo lo que has hecho. A lo mejor el futuro es lo que te asusta, ¿no? Dejé este trabajo y ahora tengo que empezar este otro trabajo de cero. ¿Y cómo lo voy a hacer? A lo mejor el pecado es el que es la cadena esa, el yugo que te hace peso, no sé. ¿Cuál es tu situación? Yo sé la mía. Te ve un pastor aquí predicando y te dice, ese no tiene problema. Mira cómo predica, qué fácil, qué suave, qué tranquilo está. Yo tengo gozo en mi alma por el Señor, pero estoy agobiado también de los problemas de la vida. Achaque físico, un poquito de problema emocional, ¿verdad? Me pongo triste a veces. Mi esposa estuvo enferma, gracias a Dios está mejor. Pero todos tenemos problemas, ¿verdad? Hoy tienes dinero, mañana no tienes. Hoy tienes trabajo, mañana no tienes. Nada está garantizado en esta vida, excepto el amor de Dios y su fidelidad.
Dios abrió un camino. Ese camino se llama Jesús. ¿Qué podemos hacer hoy? Arrepentirnos. Primeramente que nada, venir al Señor. Si usted no ha tomado esa decisión en su vida, Señor, heme aquí, perdóname, soy pecador. Arrepiéntete. Cree en Cristo, lo que Él hizo. Ya Él pagó tus pecados. Deja el pasado atrás. Mira hacia adelante al futuro. No te asustes. Bueno, asústate un poquito. Llora un poquito. Pero por un ratico. Y recibe el perdón. A veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Señor, perdóname. Pero no recibes el perdón. Sigues agobiándote con lo que hiciste en el pasado, con lo que pueda pasar en el futuro. Tú no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes vivir un nuevo futuro. Comienza una nueva vida. Si nunca has aceptado al Señor, hoy es el día de que seas llamado hijo o hija de Dios, poniendo tu confianza en Cristo. Si ya eres un hijo, pero estás como el pródigo, perdido o perdida, regresa al Señor. Pon tu fe en Cristo. Mire, donde el hombre ve un obstáculo, Dios ve una oportunidad para mostrar su poder. Deja que Dios enseñe, muestre su poder. El Mar Rojo no era el final del pueblo de Dios, era el escenario del milagro de Dios. Ellos pensaban que ya, pero el Señor abrió el camino. Se ríen de mí porque hago cubanadas. Cuando Dios guía tu vida, ningún mar puede detenerte. No hay mar rojo que te pueda detener cuando Dios es tu guía. Dios no siempre quita el problema. Muchas veces abre un camino a través del problema. Eso me lo enseñó Rick Blackwood. En medio de, el Señor estaba trabajando y sigue trabajando hoy. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo abrió la tumba el domingo de resurrección. Ese Espíritu Santo está vivo. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo abrió la tumba el domingo de resurrección. Qué milagro, ¿eh? La fe comienza donde termina la lógica humana. El mundo te dice que no, pero Dios dice que sí. El poder que separó el mar es el mismo poder que puede transformar tu corazón. Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón, dame la fortaleza, ayúdame en mi poca fe para incrementarla. Dios no salva solo del peligro, Dios salva del pecado. El mar que fue salvación para Israel fue juicio para Egipto. En la salvación de Israel, ahí hubo juicio para Egipto. La pregunta no es si Dios puede salvarte. La pregunta es si tú confiarás en Él. Hoy tú quieres confiar en Cristo. Hoy tú quieres que Él te guíe. Hoy tú quieres ver un nuevo camino. Hoy es el día de salvación. Identifica tu mar rojo hoy. Da un paso de fe confiando en Dios. Y después, alábale. Alaba al Señor. ¿Qué hacemos aquí? Alabar al Señor. ¿Qué puedes hacer tú? Alabar al Señor. Por último, el versículo de Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Señor, hoy venimos ante ti dándote gracias, Señor, porque eres el mismo Dios ayer, hoy y por eternidad. Un Dios de fidelidad. Un Dios que ofrece salvación no solamente al pueblo tuyo del Antiguo Testamento de Israel, sino al pueblo tuyo hoy, tu iglesia. Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti, Jesucristo.
como nuestro Salvador, el único puente, el único que tiene el poder, el único que recibe todo el mérito y toda la gloria. Y hoy venimos ante ti, Señor, renueva nuestros pasos, ayúdanos, guíanos, llévanos donde tenemos que estar, de acuerdo a tu voluntad, aunque duela. A veces hace falta pasar dolor, a veces hay que quitar el cáncer, y eso toma un cirujano, y ese cáncer del pecado, el único cirujano que lo puede quitar eres tú. Quita ese cáncer de nuestra vida, sana donde tienes que sanar el cuerpo, sana donde tienes que sanar esa mente, sana donde tienes que sanar esa alma, ese corazón. Transfórmanos, Señor. Hoy queremos recibir a tu Espíritu Santo, Señor. Para aquellos que no han tomado ese paso de fe, que tomen ese paso de fe en estos momentos, Señor. Y tú le mostrarás el camino por medio de tu Espíritu Santo, como lo ha hecho con muchos de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a alabar al Señor.